En los últimos días son tantos los errores cometidos por la campaña de Luisa González que incluso dentro de su militancia se levantan voces de reclamo para tratar de encontrarle alguna explicación a fallos que podrían incidir en los resultados de las elecciones que se van a celebrar en 10 días. Vamos a revisar los hechos con Carlos Andrés Vera, comunicador, columnista de Diario Expreso. Buen día, Carlos Andrés, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué dice Lenny? ¿Cómo estás? A los tiempos. Un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Por un lado, Carlos Andrés observa a la candidata González contando que se ha reunido con el embajador de Estados Unidos y a los pocos días aparecen Rafael Correa y Ricardo Patiño hablando mal de ese país, acusándolo de ladrón, señalándolo como decadente, y lo hacen además en un canal ruso. ¿Cómo se explica eso? Pues la parte de Correa con Patiño en una entrevista en un canal ruso es un acto de sinceramiento. Pues esos son los líderes del partido, además. Esos son los valores que tienen y en eso creen. Y el acto de Luisa reunida con el embajador es campaña política. Resulta además inverosímil pensar que si bien tienes que acercarte a un embajador en el contexto de una campaña, es imposible pensar que realmente va a haber una cooperación profunda con los Estados Unidos cuando tus propios líderes, la gente que es la razón por la cual estás ahí de candidata, no puede entrar a los Estados Unidos por corruptos, en el caso de Glass y Correa, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha identificado a Glass y a Correa como corruptos, les quita las visas, no les deja ingresar. No nos olvidemos que está procesando también el caso del contralor Pollitt, cuyo hijo ya está cooperando con la justicia de Estados Unidos, y me vas a decir que los miembros de ese partido, que los miembros que permitieron la corrupción de Pollitt y los miembros que son liderados por esos corruptos van a tener una relación cercana con los Estados Unidos, es inverosímil. Entonces ese es un acto de campaña, mientras que el acto de Correa y Patiño es dos amigos sincerándose en la televisión rusa, diciéndonos lo que realmente piensan. Y yo por lo general suelo agradecer esos actos de sinceramiento, pues no me agrada nunca ver lo demás que es fachada, ¿no? Es simplemente una técnica discursiva, no es realidad. En ese ejercicio de sinceramiento que tú identificas estas figuras señeras del socialismo del siglo XXI, hablan... Los clásicos del socialismo. Hablan del dólar, ¿no? Y cuentan que esa moneda no es confiable. Esto a pocos días de que la candidata presidencial intentara precisamente desmarcarse de lo que habían señalado dos asambleístas de su bancada, quienes defendieron en rigor la necesidad de establecer una dolarización a la ecuatoriana. ¿A quién se le cree entonces, Carlos Andrés, dentro de esa organización? ¿A quienes denostan del dólar o a la candidata que dice que la va a defender? No, es que, a ver, primero hay que creerle a quien puso ahí a Luisa. Porque Luisa no está ahí porque hizo algún mérito político o ciudadano, porque tiene una carrera de méritos que le permitan mañana ser presidente de la República. Luisa está ahí porque la eligió Rafael Correa. No hay ningún otro motivo. Antes estuvo ahí Arauz y estará ahí cualquiera que elija Correa porque finalmente pasa por ahí. No se trata de los méritos o la visión de un personaje que tiene, digamos, una claridad respecto a cómo quisiera ver al Ecuador, ¿no? Y segundo, es inevitable que a todo el correísmo se le salga el tema de la dolarización o de la desdolarización a través de su ADN, o sea, desde los artículos académicos que han escrito, varios de ellos, ¿no? Diego Borja, Andrés Arauz, hasta las asambleístas que tú has citado, en donde ellas intentan explicar cosas que primero no entienden, pero que segundo han aprendido en el ecosistema de su movimiento. Y tercero, también por necesidad. El modelo populista que ellos necesitan requiere de una moneda paralela. Recordemos que Correa lo intentó. ¿Te acuerdas que el primer paso fue esa billetera electrónica donde Dusac se robó la plata y por eso no pudieron dar esos pasos? Luego crearon una moneda en principio para hacer comercio con Venezuela, que terminó siendo pues un fraude, un tema fraudulento, pero ellos necesitan algo como el ecuadólar para poder implementar su modelo. Pues si ellos manejan con responsabilidad la economía, no van a poder implementar su modelo. Esa es la realidad. Entonces, a quien hay que creerle es a los hechos. No es un tema de sesgos o de broncas o de sesgos, sino simplemente decir, a ver, cómo se han comportado históricamente, en qué creen estas personas
quién está realmente atrás de la candidata Luisa González y cuáles son las convicciones de esas personas. Hablando de pasos en falsos casi paralelamente a estos dos primeros hechos que ya hemos analizado con Carlos Andrés Vera, resulta que en un país mayoritariamente creyente aparece otra legisladora correísta a proponer censuras y controles a lo que digan las iglesias y también a la administración que ellas realicen. Alguien les hace ver el error y resulta pues que dan de baja a los pocos días esta iniciativa. ¿Cuál es el mensaje que queda de este ejecutorio en particular, Carlos Andrés? Bueno, el tema de la religión es simplemente un capítulo más en esa necesidad de buscar mecanismos para controlar a la sociedad. Insisto, volvemos al ADN de estas personas. Recuerda que cuando ellos fueron gobierno, ellos crearon su propia organización de trabajadores. Cuando ellos fueron gobierno, ellos crearon sus propias organizaciones indígenas. Cuando ellos fueron gobierno, crearon sus propias organizaciones de maestros. Y así fueron quebrando a la sociedad civil o a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso hubo tanto conflicto social durante el correísmo. Pues este es un capítulo más, ¿no? Tenemos que meternos ahora en el tema de las creencias religiosas, controlarlo desde la política para que desde ahí la línea discursiva básicamente se alinee con la nuestra. Y si es que no se alinea con la nuestra, pues creamos nuestra propia organización política. Insisto, esto tiene relación con el ADN y las creencias profundas de estas personas. Vamos con uno más, Carlos Andrés. Firmar el acuerdo con Leonidas Giza, con quien incendió Quito y con tan mala percepción que cuando se mide en una elección alcanza un 5%. ¿Qué sentido le encuentras? La verdad que sentido muy poco. Incluso este sábado escribo yo sobre eso en Expreso. A mí hay cosas que me llamaban la atención del acuerdo. La primera es que en el mismo párrafo ellos hablan de combatir la minería ilegal y de eliminar la minería legal. En el mismo párrafo, esto es combatir una actividad ilícita y eliminar una actividad lícita. Luego hay otras locuras, como no avanzar con la frontera petrolera y otro tipo de cosas. Es decir, ellos le dan un tratamiento, si tú quieres, bueno al crimen organizado, pues no hablan de eliminarlo. Le dan un tratamiento radical a las actividades legales, pues hablan de eliminarlas. Y luego cercan a cualquier gobierno futuro en su propuesta para que no tenga ingresos ni posibilidades de financiarse. Me parece consecuente con la ideología de Leonidas Giza, me parece consecuente con una persona que, como tú dices, no solo incendió Quito, no nos olvidemos que cercó a toda la sierra, que nos tuvo secuestrados por más o menos 18 días en el 2022, que contaminó el agua de Ambato, que incendió la Contraloría. Lo que yo decía, Rafael Correa es un presidente prófugo, debería estar en una penitenciaría. Si no fuera por esa amnistía en la Asamblea, Leonidas Giza también debería haber sido sentenciado por terrorismo o por rebelión. Y ellos lo único que deberían estar negociando es en alguna celda algún pack de cigarrillos y no el destino del Ecuador. Pero ni siquiera a la hora de ponerse de acuerdo tienen el valor, tienen el coraje de mostrarse juntos y de darse la mano. Es decir, él tiene valor para venir, destruir Quito, bloquear a toda la sierra, imponer las condiciones, secuestrar al Ecuador, pero no tiene el valor para sacarse una foto con Luisa González y hacerse cargo de sus acuerdos. ¿Por qué? Porque la CONAIE no lo respaldó en su conjunto y porque tuvo que usar a Pachacuti, que es una organización que él secuestró, para firmar un acuerdo que además es terrible para el Ecuador. Eso habla por sí solo. Carlos Andrés, me quedo con un montón de preguntas en el cuestionario. El tiempo a veces también es un tirano. Invita más tiempo, pues, hermano. Tendremos más oportunidades para continuar dialogando. Ha sido Carlos Andrés Vera, comunicador y columnista. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.